Bueno, pues avisaba al lector, a los lectores, a las lectoras, que estaba tomándome algunas libertades creativas sobre el original. Entonces, este personaje de Lisa es una mujer que no necesita ser rescatada, salvada, que no está en dificultades, no es la damisela en problemas a la que un hombre tenga que venir a ayudar, a salvar en ningún momento. Todo lo contrario, es ella la que tiene que salvar a un hombre que llega derrotado de la guerra, en principio es un perdedor y además naufraga allí, está totalmente desvalido, no tiene nada, no tiene comida, no tiene posesiones, no tiene más que una historia y su propia persona, ¿no? Y todo el fardo que además trae de la guerra. Entonces, allí de repente cambian los papeles, es él el que necesita ser rescatado, es él el que necesita ayuda y es ella la que la da. Y este cambio de papeles, siendo un relato tan antiguo, me interesó profundamente. Dije, anda, nos estamos encontrando aquí una historia muy distinta a lo que son la mayoría de historias románticas de la humanidad hasta el presente, hasta el día de hoy, ¿no? Y esa fue, digamos, la mecánica que también me interesó de esta historia. ¿Por qué rescatarla? Porque realmente es muy distinta. Vemos allí una mujer poderosa, una mujer que ya ha conseguido lo que el personaje masculino está buscando, porque él quiere fundar una ciudad y ella la tiene, quiere salvar a sus compañeros, ella ya los ha salvado, quiere empezar una nueva vida, ella ya la tiene. Entonces, todos esos aspectos me parecieron interesantes. Interesantes porque el propio Virgilio era un hombre frágil, ¿no? Algo que no, un tipo de masculinidad que no es la habitual en el relato, en los mitos, en la literatura, pero que se manifiesta en que el universo que él crea es totalmente distinto, parece tener las normas cambiadas. Y eso es lo que me traje yo al presente, a la literatura contemporánea, y quise introducir allí incluso también a ese dios que digamos, añade un elemento humorístico a una historia que es un dramón tremendo, ¿no? Un dramón tremebundo de llorar, parece que todo termina fatal, pero el dios me permitía jugar un poco con la ironía, introducir una especie de pequeño tratado, como un pequeño ensayito sobre qué es el amor, qué hace el amor con las personas, a qué cambios, a qué mentiras, a qué tácticas absurdas de seducción nos lleva, cómo nos sentimos divinos, pero en realidad hacemos el ridículo constantemente cuando nos enamoramos y queremos seducir a otra persona. Y luego me interesaba mucho esa idea de que los dioses están celosos de los seres humanos. Esto es una cosa que aparece mencionada en varios autores de la antigüedad, Heródoto, entre otros, dicen la envidia de los dioses. Y esto es como una frase que aparece muchas veces, pero no te la acaban de explicar bien. ¿De qué están envidiosos los dioses? Si los dioses son inmortales, siempre jóvenes, atractivos, todos tienen poder, estos dioses paganos, o sea, no es que se tengan que obedecer uno a otro, sino que cada uno tiene su esfera de poder y viven en el Olimpo con todos los lujos, nunca envejecen, nunca tienen ningún problema grave, pues ¿de qué podían estar celosos los dioses paganos de estos personajes que somos los seres humanos constantemente con problemas, con dificultades, con dramas, con tristezas, con momentos de euforia, con momentos de depresión? ¿Qué es lo que ven los dioses en nosotros que tanta envidia les da? Y entonces, pensando sobre esa idea, se me ocurrió que efectivamente esa eternidad ahí en el Olimpo con todo garantizado tiene que ser tremendamente aburrido, y que si lees los poemas antiguos realmente ves a los dioses fascinados por los seres humanos como si fueran su Netflix y sus series, ¿no? Con distintas temporadas, y van siguiendo sus aventuras, sus desventuras, sus desgarros, sus tragedias, y están ahí que no pueden apartar la vista, ¿no? Entonces se me ocurrió llevar esa idea a la novela y hacer que este dios esté totalmente celoso, pero con unas ganas enormes de ser humano. Lo que pasa es que, claro, en ese caso hay que pagar el precio de ser mortal y por ahí no pasa, pero no puede evitar mirar a los seres humanos y estar totalmente deslumbrado de las cosas que hacen, las cosas que les pasan, cómo complican la maraña de sus relatos, cómo tienen esa fascinante capacidad de mentir, de inventar, de liarlo todo, y en último término también tienen una grandeza que no tienen los dioses, porque pueden arriesgarlo todo por amor, por ideales, por pasión,
cuando los dioses es que no pueden porque no tienen nada que arriesgar, no tienen nada que perder, que podrían poner en juego si no van a morir, no van a dejar nunca de ser jóvenes, de ser guapos, de ser atractivos, de tenerlo todo. No arriesgan nada. Sin embargo, nosotros los seres humanos arriesgamos lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestras oportunidades, nuestros afectos, y eso hace que los seres humanos, en todos los poemas antiguos, suban por encima en dignidad de esos dioses paganos. Y todo ese universo me gustó llevarlo al libro también por hacer un canto a nuestras vidas, que con todos nuestros problemas y nuestros líos y nuestros conflictos, caray, son mucho más divertidas que las de los dioses. Yo voy a decir algo antes de que me arrebaten la palabra, porque sé que ya no te voy a volver a a poder preguntar, pero es que de verdad a mí Eros me tuvo fascinada todo el tiempo, y hay un momento en que me hiciste un hoyo en el corazón cuando él, por un segundo, parece que Elisa lo escucha, parece que Elisa, ¿cómo creaste ese momento? No sabes cómo fue de importante leerlo, ¿cómo lograste que en un momento probablemente el Dios y Elisa se escucharon, ¿sabes? Ese momento chiquitito, cuando él dice, así se puede sentir, esto es lo que sienten los humanos. Y me hiciste, o sea, fue como me dieron ganas de llorar, que dices, ¿cómo no valoramos eso todos los días, no? Ese momento que pones entre el Dios y Elisa, que no se ven, pero él cree, y Elisa también sabe que algo pasó, que hay un Sí, momento, una chispa entre los dos que fue como, "¡Ah! ¿Quién me habló?". Y él sí. dice, ¿me viste? ¿No? Es un momento, mi favorito, es mi favorito, porque rescatas eso, rescatas el amor, ¿no? Rescatas el amor a pesar de la guerra y a pesar de todo, rescatas el amor. Y eso era lo único que te quería decir, que fue mi momento favorito del libro, fue cuando Eros y Elisa parece que se pueden ver y se pueden tocar, y es algo que nos pasa a los humanos cuando decimos, creo que, ¿no? Te pasa algo y dices, creo que era aquí, ¿no? Y es un momento sublime, querida, sublime. Muchísimas gracias. Sí, es que hay momentos que tenemos como un pálpito de, ¿no? De que algo nos ha rozado, de que algo nos ha Sí, tocado, sobre todo cuando estamos así apasionados, enamorados, llenos de deseo, parece que temblamos, parece que vamos en carne viva por el mundo, ¿no? Como si lleváramos el corazón en la mano, latiendo y palpitando. Y entonces a veces tienes como esa sensación de que algo te roza, ¿no? De que te pasa por ahí, de que has sentido como el aire moverse y algo un poco sobrenatural alrededor, ¿no? Nosotros, esa expresión que decimos, al menos en España, de ha pasado un ángel, ¿no? Cuando se crea una especie de silencio que a veces parece un silencio poblado o habitado, ¿no? Y esas sensaciones extrañas que te hace sentir el amor, ¿no? Que te altera un poco los sentidos y te hace ver o percibir o intuir de una manera muy distinta con el cuerpo, con la carne, con toda la existencia ahí. Entonces, bueno, era parte también de ese juego que hay como unas fronteras porosas entre los dioses, los seres humanos, Homero, Virgilio, las distintas épocas, y es como, en el fondo lo que yo quería expresar es que en los libros todo es posible, ¿no? En el interior de las páginas de un libro, que abolido el tiempo, nos encontramos con personas que ya están muertas y que sin embargo nos hablan, viajamos a otras épocas, nos proyectamos a lugares que no han existido, ¿no? Es como esa magia donde de repente todo es posible y todo se trastorna, y eso es lo que nos encanta de los libros, ¿no? Esa posibilidad de estar donde sería imposible estar y de quebrantar todas las leyes físicas y ser otras personas y hacer todas esas cosas maravillosas que son las que nos cautivan con los libros, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por eso con ese juego como de fantasmas, de corredores en el tiempo, de momentos en los que los seres humanos y los dioses se comunican, hay allí como un intento de homenajear también a los libros, ¿no? y a la magia de la literatura. Muy bien, querida Irene. Ahora continuaremos con tus lectores y la primera pregunta viene por parte de Daniela. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal, Irene? Mucho gusto, un placer conocerte. Mira, mi pregunta es referente a una escena en particular que me llamó mucho la atención, es sobre Ana. Ana es un personaje bien interesante porque es hermana de Lisa
Sin embargo, cuando ella escucha detrás bambalinas lo que le va a pasar a Eneas, siente esa angustia, toda esa preocupación de cómo, porque ella ya se proyectaba un mundo con su hermana, Eneas, Yulo, entonces siente que se le está yendo de las manos. Y en particular a mí me gustaría saber cómo montas esa escena cuando ella lleva a Eneas y ella empieza a profetizar y entonces cada quien entiende a su conveniencia. O sea, Ana entiende y le está diciendo las cosas porque piensa que va a lograr su interés. Sin embargo, Eneas, él lo va hacia su profecía, a la que siempre ha tenido arraigada. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo montas esa parte. Bueno, me encanta, Daniela, que me preguntes esto porque la estructura de la novela fue como la parte más apasionante, ¿no? Es como un gran puzzle en el que los personajes van contando partes, pequeñas partes de la historia, fragmentos, solo el lector tiene, la lectora tiene toda la perspectiva, pero los personajes ignoran lo que están viendo los otros, lo que están pensando los otros, bueno, como es la vida misma, ¿no? Que escuchamos distintos relatos sobre lo mismo y no coinciden. Nos sucede pues cuando tenemos amigos que son hermanos y hablan de su infancia y a veces cuentan cosas totalmente distintas. Y dices, pero estáis hablando de la misma familia, de la misma casa, si no puede ser, ¿no? O hablas con una amiga sobre un viaje y recuerda cosas totalmente distintas. Entonces, una recuerda que hacía mucho frío, otra recuerda calor y dices, pero ¿cómo no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera al confrontar nuestros recuerdos, ¿no? Entonces esa idea de que empieza a haber como unos pequeños malentendidos que al principio no tienen mucha importancia y pasan por, ¿no? Los pasas por alto, pero luego empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a convertirse en grandes conflictos y pueden tener consecuencias enormes en las relaciones de las personas. Entonces yo manejé con mucho cuidado toda la dosificación de la información, qué sabe cada uno de los personajes y qué sabe quien está leyendo, ¿no? Y en este sentido, quien lee es un poco como el Dios que lo sabe todo. Y ahí es donde estaba como toda la posibilidad de jugar con las distintas versiones, incluso a veces hay la misma escena contada por dos personajes y en efecto entienden cosas distintas, están pensando cosas distintas, tienen fragilidades distintas. Elisa está obsesionada con su edad, que para Eneas no cuenta para nada, pero ella está constantemente angustiada porque cree que las dudas de Eneas tienen que ver con que ella es una mujer mayor y no se siente atraído por ella lo suficiente o tiene miedo de que la diferencia de edad pueda jugar un papel más adelante. Entonces, bueno, pues así es como cada uno de los personajes está obsesionado por sus asuntos y en realidad no está atendiendo a lo que el otro dice, a lo que el otro piensa o a las llamadas de atención o de auxilio que hace la otra parte, porque así es la vida. Entonces ese momento que es casi como un duelo entre las dos profecías, las profecías con las que Ana maneja el mundo, haciéndose pasar como por una sacerdotisa y digamos lo que ella quiere que suceda lo pone en boca de los dioses, y eso es una herramienta muy cómoda para ella y muy ingeniosa, y Eneas que está obsesionado a su vez por la profecía que se supone que le va a llevar a fundar una nueva ciudad en Italia. Y ahí entonces están jugando los dos, cada uno como con sus obsesiones, y cuando hablan de su mujer, pues Eneas entiende a la mujer que dejó en Troya y en cambio Ana se está refiriendo a Elisa, o sea, quiere decir, utilizan las mismas palabras pero entienden distintas cosas en función de su experiencia, de sus recuerdos, de todo lo que han vivido. Y es que yo creo que esto es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Que hablamos y muchas veces no estamos refiriéndonos a lo mismo y ni siquiera nos damos cuenta. Y luego hay desacuerdos, malentendidos y no nos damos cuenta de que la raíz ha estado en ese choque de comunicación, ¿no? Entonces esa escena con las dos interpretaciones de la supuesta profecía de los dioses, me pareció una forma divertida de jugar con eso, ¿no? De que seamos conscientes de cuántas veces malinterpretamos a los demás, o más bien leemos lo que nos interesa leer, o escuchamos muy selectivamente solo lo que queremos oír o lo que nos obsesiona, ¿no? Y esa es una reflexión muy contemporánea sobre el amor y los problemas con los que chocan las relaciones, ¿no? Y eso
me pareció gracioso proyectarlo ya a los personajes de los mitos, ¿no? Que ya están chocando con los mismos problemas que nosotros en la época de Tinder, ¿no? Sobre todo porque me llama la atención que es este malentendido, la consecuencia tan fatal que va a conllevar, porque, porque es la muerte de Lisa, ¿no? Entonces, el hecho de que Ana haya tratado de ayudar y tener como en su espalda, pues lo que causó, ¿no? Sí, 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 esto pasa muchas veces, ¿no? Aquello de como que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Ana tiene buenas intenciones, pero va manipulando a los demás personajes, va utilizando sus propios hilos y al final todo le sale mal porque no consigue lo que quería. Igual que el dios, por otro lado, que está intentando hacer exactamente lo mismo, llevar a los personajes a donde tienen que llevarlos, pero constantemente se le escapan, ¿no? Entonces, bueno, es la libertad humana saliendo inesperadamente por caminos donde toda nuestra voluntad, nuestras intenciones, incluso los poderes de los dioses fracasan y chocan, ¿no? Porque es un mundo tan complejo, el de las motivaciones de cada persona, ¿no? Cuáles son exactamente los resortes que nos guían a cada uno de nosotros, cada una. Es increíble y creemos que podemos forzar los acontecimientos, pero en realidad no podemos. Y entonces, bueno, pues hay allí toda esa situación y todo ese constante juego de malentendidos que afectan a todos los personajes y acaban al final salpicándoles incluso al propio Dios, que se siente muy impotente porque no consigue que le salgan las cosas. Entonces, bueno, eso creo que también es muy humanizador porque como nos ha pasado a todos, quien no ha intentado conseguir algo y ha tropezado y se ha equivocado y ha metido la pata con la mejor intención, ¿no? O ha querido apoyar, ayudar a otras personas y ha hecho todo lo contrario y al final ha acabado saliendo fatal todo, ¿no? Eso es Emma de Jane Austen, también una persona intentando como Eros juntar allí a personas y luego al final siempre se acaba equivocando estrepitosamente, interpreta mal las emociones y los sentimientos de todo el mundo y no se entera de lo que le está pasando a ella y de cuáles son sus verdaderos sentimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Irene, te agradezco. Gracias, Daniela. Muy bien, ahora tenemos una pregunta por parte de Gaby. Hola, muchísimas gracias. Buen día, Irene. Hola, Gaby. Yo estoy aquí muy emocionada porque Oscar no ha dejado de recomendar tus libros y yo siempre le hago muchísimo caso. Este libro yo lo disfruté muchísimo de principio a fin, tanto los personajes, la trama, como entrelazas, ¿no? Esta convivencia entre humanos y dioses. Y yo dije, esto no puede ser perfecto, pero tal parece que sí. Y mi pregunta es, ¿cómo le hiciste para que esto, es que pareciera que en ningún momento te encontraste con alguna dificultad para poder crear esta historia? Entonces, más bien, esa es mi pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que te topaste para poder escribir esta belleza de historia? Dificultades todas las que te puedas imaginar, porque la verdad es que es un libro complicado, quiero decir, tiene una estructura muy difícil. Yo tenía que ir pensando muy cuidadosamente, primero, qué voz tenía cada personaje, cuáles eran sus obsesiones, ¿no? Un poco para decidir la mirada y luego tenía que estar cambiando constantemente, ¿no? Y asegurándome de que toda la información esencial para seguir la historia estaba ahí. Y bueno, pues muchas veces tenía que mover piezas, tenía que jugar como con el rompecabezas. Y lo hacía un poco como un experimento narrativo, o sea, yo quería contar una leyenda muy antigua, pero con técnicas literarias muy contemporáneas, como son el multiperspectivismo y muchas veces también el propio juego metaliterario, ¿no? Porque hay muchas veces en las que de repente vemos un poco la tramoya de que esto es un mito, es una leyenda, están hablando unos personajes literarios, esto no es la realidad, ¿no? Y tenemos al escritor y a las personas que están hablando ya del poema escrito, ¿no? Entonces hay allí toda una serie de juegos que en el fondo son muy posmodernos
al hilo de una leyenda totalmente clásica. Entonces ese juego de contrastes me parecía muy atractivo, pero al mismo tiempo fue realmente difícil. Entonces es un libro que tuve que escribir y reescribir muchas veces y solucionar muchos problemas que no había previsto al principio para que como que las piezas encajasen todas perfectamente. El eterno problema de cómo dosificar la información, ¿no? Tú tiendes como escritora, tiendes a no dar toda la información para crear suspense, pero a veces también es bueno jugar con una información inesperada, ¿no? Que de repente da un giro a la trama y transforma todas las expectativas. Entonces juegas ahí entre el suspense y la sorpresa, que son como las dos herramientas básicas, cómo las vas dosificando, cómo llevas el ritmo, ¿no? Dónde interrumpes, dónde cambias de personaje, dónde te mueves a otra época, cómo consigues que eso no acabe haciéndole volar en pedazos la cabeza a quien lee, sino que vaya sintiéndose más o menos seguro dentro de la historia. Entonces realmente fue un gran reto y una novela que me hizo trabajar mucho. Y además gran parte de la novela la escribí estando embarazada, con lo cual el personaje de Yulo tiene mucho de la proyección que yo tenía de lo que iba a ser la maternidad, ¿no? Y lo que significa de repente que un niño se apodere un poco de tu mundo, incluso antes de haber nacido, ¿no? Entonces había allí cosas biográficas, personales en ese momento que estaba viviendo. Luego también coincidió con el momento en el que empezó la guerra de Siria. Yo estaba en ese momento trabajando en el periódico, en Heraldo de Aragón, en Zaragoza, y la verdad es que en la redacción nos impactó muchísimo esa guerra y llegaban las primeras fotografías y a mí me hacía pensar bueno, en la importancia de ese gran tema que es la emigración y el exilio y cómo se volvían a ver otra vez imágenes de gente huyendo aproximadamente de la misma región donde huían los guerreros de Troya y volviendo a buscar otra nueva vida en Europa, en Grecia, en Italia, en España, como intentaba hacer Eneas, ¿no? Era como si volviera otra vez a suceder la historia y como si volviera a haber nuevos Eneas en el Mediterráneo. Y entonces esta realidad estaba totalmente detrás de la novela, ¿no? Y estaba siendo unos acontecimientos que eran muy desgarradores y que estábamos viviendo de nuevo, ¿no? Y eso me hizo pensar realmente que la migración es uno de los grandes temas de la humanidad, ya desde las leyendas antiguas hasta el presente, y que realmente esa era una gran cuestión de la que merecía la pena hablar, ¿no? Porque al final en casi todas nuestras familias hay una vivencia de exilio, de migración, de familiares, de orígenes, ¿no? de movimientos entre los países, y pensaba que toda esa herencia, también la mía familiar, estaba entrando en la novela y estaba entrando también en la reinterpretación o la relectura de ese mito antiguo. Entonces, claro, eran tantas cosas al mismo tiempo y luego las náuseas, el embarazo, las pruebas, todo lo que llevaba encima, pero me lo pasé muy bien, esa es la verdad. La disfruté mucho la novela cuando la escribía y ahora cuando la miro a la luz del infinito en un junco me doy cuenta de que en el fondo ya estaba tratando de hacer lo mismo, o sea, ya estaba tratando de trabajar las voces de las mujeres silenciadas en la historia antigua. Hay un capítulo sobre el alfabeto fenicio que anticipa lo que iba a tratar en el infinito en un junco. Estoy hablando sobre el poder y el efecto del poder sobre la creación, sobre los libros. Hay muchos temas que ya estaban allí y que luego iban a entrar en el siguiente libro, así que de alguna manera hay una continuidad entre los dos y aunque sean muy distintos, uno ensayo y otro novela, pues está claro que son las mismas obsesiones actuando, ¿no? y tratando de manifestarse. No, pues muchísimas gracias. En verdad, este libro es una gozada y yo estoy así predicando como testigo de Jehová de casa en casa. Muchas gracias, Gaby y Óscar, Gracias. por ayudarme a llegar hasta Gaby, que sin ti no hubiera sucedido. Muchísimas gracias. No, nos encantados, querida Irene, más que merecido todo lo que le podemos dar de difusión. Continuamos con una pregunta que tiene Saidel para ti.
Hola Irene, yo también te conocí por Oscar. Bueno, yo vi primero El infinito en un junco, me enamoré como todas las lectoras y bueno, a mí ahorita tú me respondiste lo que pensaba preguntar porque lo que más me llamó la atención y me gustó de El silbido del arquero fue cuando dije, bueno, nunca había pensado que un dios pudiera envidiar a un humano, entonces eso me hizo mucho pensar. Pero yo realmente lo que quiero preguntarte, no puedo dejar de ver la parte de atrás de tu escritorio, tantos libros, y quiero saber cuáles fueron tus mejores 3 libros del año pasado. Y la otra, que estabas hablando que hacías, que algo nos pasa cuando sientes como si hubiera un ángel y todo el mundo se silencia. ¿Cuál fue ese momento tuyo en el año pasado? Ajá. Bueno, a ver, antes de contestar a la pregunta, también me gustaría decir una cosa y es que se insiste mucho en que este libro, esta novela es una relectura de la Eneida, pero también es otra cosa, que es una precuela de una novela que me gusta mucho, que es Lavinia, de Ursula K. Le Guin. Y es una historia, es una novela histórica que les recomiendo si no la conocen, porque Úrsula es como la gran escritora de la novela fantástica y la ciencia ficción, es una escritora maravillosa, fascinante, que introduce como los juegos antropológicos en sus novelas de ciencia ficción, ¿no? Cada una es como una apuesta sobre un mundo con otras reglas y con otras normas sociales y como una especie de experimento entre sociológico y antropológico para ver cómo habría sido el mundo si viviéramos según otras claves, ¿no? Pero tiene una novelita histórica que es Lavinia y que le da voz a una mujer que aparece en el poema pero que tiene muy poquita presencia, ¿no? Ya en la parte italiana, el final, el desenlace de la historia. Y entonces es una novela que sucede desde que Eneas llega a Italia. Entonces yo quería contar la parte justo anterior a Lavinia, pero con la misma idea de devolver la voz a esos personajes femeninos que en el poema original pues habían quedado en una posición totalmente secundaria. Entonces hay allí como una conexión entre un autor clásico, pero también una autora clásica contemporánea que a mí me ha impresionado y que también me ha influido muchísimo, ¿no? Aunque no escriba en ese género. Entonces ahí está también Úrsula, que creo que es un influjo y que habitualmente no, bueno, quiero decir, de eso no se menciona tanto en las reseñas, pero para mí fue enormemente importante, ¿no? Respecto a esos momentos que decías como de que pasa un ángel, bueno, yo llevo ya, diría, casi 4 años en un estado de permanente sorpresa, incredulidad, no puedo entender bien lo que me está pasando con el libro del infinito en un junco, que era el libro como que reunía todas las características posibles para no ir bien, ser un ensayo de 500 páginas sobre el mundo clásico. O sea, si alguien hubiera dicho, si un editor me hubiera dicho todo lo que no tenía que hacer en un libro, seguramente hubiera cumplido como 10 o 12 de esas características. Entonces, yo lo escribí convencida de que iba a ser mi último libro, fíjense, pensando que ya se acababa, porque ese hijo que nació después de terminar El silbido del arquero, pues llegó al mundo con muchísimos problemas y tuvo que... pasó casi el primer año ingresado en los hospitales y yo que llevaba ya más de una década dedicándome a la literatura, pero de una manera muy, digamos, muy pequeña, muy local, solo iba a bibliotecas rurales para hablar allá con la gente de clubs de lectura, de círculos de lectura, iba a pequeñas ferias del libro rurales, pero que nos llevábamos los libros en el maletero del coche y luego cuando llegábamos a casa nos dábamos cuenta de que nos habíamos gastado más en gasolina de lo que habíamos vendido de libros, comiendo bocadillos en los bares de carretera. O sea, esa era la forma en la que yo vivía con la literatura y siempre esperando como esa gran oportunidad que no llegaba. El silbido se publicó en España y no tuvo prácticamente ninguna reseña en la prensa, más que en algunos periódicos locales, y todo parecía tan difícil
Y entonces nace mi hijo con todos esos problemas y yo pienso, bueno, ahora ya sí que realmente la vida se me ha puesto así de difícil, se acabó la literatura para mí, era un sueño demasiado grande, se ve que estas cosas no le suceden a gente como yo. Y se terminó aquí la historia. Y entonces, pues, escribí el libro del infinito en un junco como una despedida. Yo dije, bueno, si aquí se han acabado mis sueños y ya ahora me voy a tener que quedar a cuidar a mi hijo, si ni siquiera voy a poder ir a las ferias del libro ni a los clubs de lectura, pues bueno, me despido con un libro que es como un gran homenaje a lo que para mí ha significado la literatura, lo feliz que me ha hecho, desde las lecturas de mi madre cuando yo era pequeña, antes de dormir, hasta mi carrera como filóloga, todo. Y pues un gran homenaje a los libros, a todas las aventuras que ha corrido la gente que ha amado los libros desde los primeros tiempos, y con esto me despido y es como salgo del escenario, pero lo último que hago es como dar las gracias. Y esto era el infinito en un junco, yo ni siquiera sabía si lo iba a poder terminar o no. Y de repente ese libro que iba a ser mi despedida se convierte en algo totalmente inesperado que contra todo pronóstico me da la oportunidad que siempre había buscado, ¿no? Que es la de realmente vivir de la literatura. Y entonces eso me tiene como en un estado permanente de perplejidad, como diciendo, pero si era el libro más improbable de todos los que he escrito, ¿no? Todo el mundo te dice, no escribas ensayo, escribe novela. Yo llevaba ya varias novelas antes, no había conseguido nada con las novelas, había escrito infantil y juvenil, tampoco habían ido bien, no sé, o sea, quiero decir, había hecho lo que se supone que había que hacer y no había salido bien, y cuando hago lo más insensato, ¿no? Lo que todo el mundo me desaconsejaría, entonces pasa lo que siempre había esperado y ya creía que no iba a suceder nunca. Entonces es que es un continuo sentirme así, el hecho de estar ahora hablando con ustedes en México, ¿no? Cuando yo no creí que este libro ni siquiera llegara a existir, y sin embargo ha sido el pasaporte para estar ahora acá con ustedes. La Feria del Libro de Guadalajara, haber estado allá, los viajes, las traducciones, o sea, es que es todo tan difícil de asimilar que yo creo que todavía ahora, más de 3 años después, sigo pensando que me voy a levantar un día y todo esto habrá sido como un sueño, una fantasía nocturna, una especie de alucinación, y todo esto va a desaparecer. Y no me lo acabo de creer, ¿no? Entonces es esa sensación permanente de esta no, o sea, es como si me hubiera metido en la vida de otra persona, como una ladrona de cuerpos, y tengo esa sensación permanente, ¿no? Así de ciencia ficción, ya que estábamos hablando antes de Ursula K. Pues así me siento, como un personaje de ciencia ficción que se hubiera metido en el cuerpo de otra persona. Y respecto a los libros que así más me marcaron el año pasado, pues qué difícil quedarse solo con 3, porque yo soy como muy apasionada y me entusiasmo muy fácilmente con los libros. Me vienen así a la cabeza inicialmente, pues ya casi a fin de año, Brenda Navarro, Ceniza en la boca, me gustó mucho, muchísimo, me impactó y me trastocó ese libro totalmente. También por el impacto que fue ver mi país retratado desde los ojos de alguien ¿no? de esos personajes migrantes que llegan y ven una realidad muy distinta a la que nosotros nos gustaría ver o cómo nos gustaría representarnos a nosotros mismos. Y un libro que también ayuda a una sana autocrítica, ¿no? Y esa imagen de las mujeres que dejan a sus propias familias para cuidar a las de otros, cuando a mí el tema del cuidado tanto me impresiona y me apela, ¿no? Porque he sido muy cuidadora, he cuidado de mi padre en su enfermedad, cuido de mi hijo, y entonces, bueno, pues ese es un tema que me toca muy adentro. Me gustó también muchísimo Panza de burro, de Andrea Abreu, una chica canaria muy joven que ha escrito una novela, una primera novela muy impactante sobre la historia de 2 adolescentes en Canarias, ¿no? Y de un verano en el que
ellas descubren sus propios cuerpos, su sexualidad, la rebeldía, un poco las presiones sociales de la atmósfera en la que se mueven, y al mismo tiempo tienen una frescura y una elegancia. También me impresionó mucho un libro que además tuve la oportunidad de presentar en España, que el último libro de Socorro Venegas, que es el libro en el que reconstruye su duelo, una historia, un diario de duelo, publicado por Páginas de Espuma, creo que también se titula Ceniza, ¿no? Ceniza Roja. Y es un libro además con unas ilustraciones maravillosas, ¿no? Donde es un diario de duelo. Socorro reencontró unos textos que había escrito muchos años atrás, cuando el duelo por haber perdido a su marido estaba como en ese momento hirviente, y entonces reescribe o se reencuentra con esas notas que casi había olvidado o había bloqueado en su memoria, de tan doloroso que era ese proceso, y se relee a sí misma casi como si fuera otra persona, y es una experiencia muy poética, y al mismo tiempo, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia y todos los duelos que más o menos llevamos cada una a nuestras espaldas, pues creo que es un libro realmente que tiene un gran impacto. Y bueno, seguiría, pero con esos tres desde luego han sido libros que me han sacudido y que me han dejado mucha huella. Muchísimas gracias, y qué bueno que no te perdimos. Me alegro mucho. Perfecto. Tenemos una pregunta ahora por parte de Jessica, querida Irene. ¿Sí? Hola, Jessica. Hola, ¿qué tal, Irene? La verdad es que muy emocionada de poder platicar contigo. Yo te conocí yo un poco por las redacciones de Milenio que llegas a tener aquí en México, pero en verdad no sabes cómo me enamoraste el día que yo te conocí en una transmisión de la FIL de Guadalajara. Ese amor que se te desborda por los ojos de los libros, o sea, es muy bello. Y recuerdo mucho algo que decías, que los libros nos dan muchas vidas y podemos vivir a través de ellos, y podemos levantar la voz de muchas generaciones, de muchas historias, y que la voz escrita es la única que no muere. Entonces yo me quedé así de, wow. Empecé a conocer tu trabajo, la verdad es que no conocía yo tus libros y ya tengo 3 de ellos. Muchas Y gracias. estoy ansiosa ya de empezar con El infinito en un junco, porque leí solamente un poquitito y pues no, totalmente cautivador. Este libro es muy bello. Creo que El silbido del arquero nos hace más fácil o más digerible la parte de las epopeyas que aquí en la escuela nos pueden llegar a enseñar y que se nos hace a veces cansado, aburrido, a lo mejor porque no estamos en una época adecuada para leerlo cuando somos niños. No hay época adecuada, yo creo, que para leer un libro. Los libros siempre llegan a ti en el momento adecuado. Y se me hace fantástica la forma en que tú plasmas la vida de Lisa, la vida de Eneas, hacia algo más moderno, ¿no? Porque hablabas mucho de la comunicación. Y para mí mi personaje favorito sí fue Eneas, porque él siempre fue muy transparente. Nunca le dio a Elisa una esperanza, una promesa. Cuando tú hablas de esa promesa, yo me quedé aquí. Tu libro, no soy mucho de rayar los libros, pero en verdad está súper, súper, súper mega rayado este libro, porque encontré muchas cosas muy bellas, y me encanta cuando dices que nosotros los humanos o las personas creemos encontrar promesas en los actos de las personas, y no es así. Hablas mucho de esa interpretación de cada personaje de la realidad, pero Eneas siempre fue muy firme, y a pesar de que Elisa tenía todo lo que Eneas estaba deseando en ese momento para darle a su pueblo, él no transgredió el bienestar de su pueblo por quedarse con una mujer a la que sí amaba. Y creo que muchas personas no hacemos ese acto no egoísta, porque egoísmo sí es hacer lo que tú deseas,
sin importarte el bienestar de los demás. Entonces, yo resalto mucho ese acto de Eneas, que a pesar de que Elisa estaba en un momento muy catártico en su vida, pues él se va. Él se va en busca de su destino. Digo, ya cuando llegó a Italia, pues ya le pasaron otras cosas que nos relata ahí Virgilio, pero él nunca perdió el foco de cuál era su misión. Y muchos tenían como que muchas esperanzas sobre lo que Eneas iba a hacer por ellos, pero Eneas siempre vio por su pueblo y vio por él. Y creo que a mí lo que me deja muy, muy, muy arraigado es de que no pierdas el foco de tu misión. Muchísimas Sí, gracias, Irene. En verdad, no, hay muchas cosas que resaltar de este libro, pero yo me quedo mucho con eso. Muchísimas gracias. ay, gracias, me encantó tu lectura porque realmente lo que yo quise poner en Eneas es lo que pasa muchas veces con las mujeres que ya tienen hijos de un matrimonio anterior y hay allí como una lucha, ¿no? Entre la madre por un lado y el deseo por el otro, ¿no? Y entonces ese conflicto en que sabes que va a ser difícil a lo mejor conjugar una nueva relación con esos hijos y sus expectativas y su bienestar, y no como eso nos pasa muchas veces a las mujeres en la vida, pero me gustó colocarlo en un personaje masculino para ver el experimento de cómo resultaba eso, cómo lo vemos y cómo lo leemos cuando está en un lugar inesperado, ¿no? En el lugar del mito, en el lugar del héroe, porque realmente Eneas es un héroe muy especial, es muy distinto a Aquiles, a Ulises, a todos los grandes héroes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Estos son héroes que se definen por ganar batallas, por ser los mejores guerreros, por matar más que nadie, ¿no? Realmente Aquiles es una máquina de matar y eso es lo que lo describe, es mejor que nadie en el combate y está como obsesionado por la gloria, por la honra. Eneas, de acuerdo a ese código del combate, es un desastre porque ha perdido su guerra, se ha dejado atrás a su mujer, no ha conseguido defender su ciudad, sale huyendo en la última noche cuando se supone que la hombría tendría que haber sido quedarse ahí, morir con los suyos, pero prefiere salvar a los que han sobrevivido que hacer ese sacrificio inútil. Entonces es como una persona que constantemente está haciendo lo contrario de lo que esperaríamos en el código heroico. Pero lo que nos está diciendo Virgilio es que es un héroe distinto, es un héroe que sigue adelante, aunque muchas veces le faltan las fuerzas y le faltan las ganas y quisiera hacer otra cosa y tomar otras decisiones y posiblemente librarse de toda esa responsabilidad que le han colocado encima y sin embargo sigue adelante, aguanta, traga saliva, aun con un nudo en la garganta, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces ese es el heroísmo de la resistencia cotidiana, que creo que es un tipo de heroísmo que es el de cada uno de nosotros, de la gente normal y corriente en nuestras vidas, que no tenemos ganas de levantarnos muchas mañanas y ahí seguimos, ¿no? Y a mí, pues, por ejemplo, con mi hijo, muchas veces con su enfermedad, con el hospital, tienes esa sensación de, todo esto me supera, no quiero saber nada, huyo. Y sin embargo, aguantas y sigues ahí y cuidas y vas al hospital y te responsabilizas y te dejas la piel, el sueño, las horas, ¿no? Y creo que lo que nos está diciendo Virgilio es que Eneas es así, que Eneas, aunque ha perdido su guerra, aunque ha sido derrotado, aunque ha huido, es un héroe por derecho propio, un héroe distinto y es un héroe cuidador, un héroe que sale de Troya con su padre a los hombros, o sea, cuidando de un anciano y con un niño de la mano, o sea, es el que cuida a las dos generaciones, es esa generación sándwich que está ya cuidando de sus padres cuando todavía no ha dejado de cuidar de sus hijos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de Eneas me interesaban, creo que lo hace como un héroe moderno, distinto y a diferencia de Joyce, que eligió a Ulises como el héroe, ¿no?, que representa a toda la humanidad, yo en muchos aspectos me quedo con Eneas, ¿no? Eneas creo que nos representa y que no es como un héroe así de épica pomposa y grandilocuente, sino es el héroe de todos los días, de me levanto aunque me quedaría en la cama, de hago el esfuerzo cuando me gustaría tirar la toalla. Y ese heroísmo es
es el heroísmo de la vida cotidiana, y eso es lo que me gusta de ese personaje y lo que me atraía cuando le estaba dando forma para la novela. Así que me alegro muchísimo de que tú lo hayas leído y lo hayas visto así, y que hayas captado realmente que él es una persona muy transparente, muy directa y muy predecible. O sea, se puede confiar en él porque sabes lo que va a hacer y sigue con sus responsabilidades y bueno, pues intenta hacer las cosas bien, aunque no siempre es posible y todo termina muy mal, pero hay allí, no sé, un rasgo distinto, algo que lo hace muy diferente del héroe arquetípico. Y eso siempre, ¿no? Esa especie de grietas, de cosas que suenan un poco extrañas, son las que a mí me interesan siempre en la literatura, ¿no? Cuando un discurso parece estar transformándose en otro o mostrar las fisuras del discurso dominante. Es correcto. Y sabes, de Espérenme Lisa, un segundito, chicas, por favor. Es que ya tenemos una hora, ya llevamos hablando una hora con Irene y necesitamos saber, es sábado, es su sábado familiar, entonces, Irene, nada más dinos, por favor, cuántas preguntas más podemos alcanzar para hacerte y que los chicos se vayan de volada para que los que más tengan la mano arriba lo podamos hacer. Digo, por nosotros estaríamos felices de quedarnos 3 horas hablando contigo, pero es tu sábado familiar, es tu sábado en la No os noche. preocupéis, no se preocupen, estoy yo disfrutando muchísimo, así que lo que puedan quedarse ustedes, yo aquí me quedo. No, hombre, felices. Bueno, entonces si quieren seguimos con Perla. Adelante, Perla. Chicos, nada más por favor, súper breves. Yo sé que le quieren demostrar todo su amor a Irene, pero para que alcancen los más que se puedan y no le agotemos tanto el tiempo a nuestra querida Irene, pues listo, Perla. Adelante. Preguntas rapidísimas, chicos, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Hola Irene, estoy muy feliz de estar aquí otra vez escuchándote. Es una delicia, como siempre, escucharte y ver todo lo que nos tienes que compartir. Realmente yo tenía mi pregunta sobre los dioses, pero ahorita que te escuché me conmoviste muchísimo. Gracias por compartirnos tu vida, gracias por compartirnos esas dolencias de la vida a día, porque a veces uno ve desde acá de, ay, es que es famoso, es que ya tiene eso, pero no sabemos todo lo que costó, entonces realmente es como un Eneas en la vida real, te veo ahorita y eso realmente me conmueve mucho y estoy muy, muy agradecida de que nos lo hayas compartido, también porque Eneas se me hace un personaje que por eso fue muy favorecido por los dioses, porque él quería salir adelante, él hacía la lucha y era como muy transparente en lo que quería y por eso los dioses como que siempre, bueno, lo protegían y aquí se ve como que él lo decide. Entonces nada más quería agradecer tu sinceridad, escucharte es una delicia, es un agasajo. Y mi pregunta pues rapidita es de los dioses, me encanta Eros, yo amé el personaje de Eros y en las tragedias griegas pues los dioses se ven como muy fríos o muy así como decías hace ratito de que me encantó, que están viendo Netflix y, ay, no, eso no me gustó y aparecía el dios, ¿no? Y, ay, te voy a poner orden porque eso que hiciste no me gustó. Y ya cambiaba la historia y apareció otra vez el dios y cambiaba la historia. Entonces, para Irene, para ti, ¿cómo son los dioses griegos? Los dioses, ¿cómo los ves? ¿Con esa frialdad, como está Quieros envidioso y que quiere ayudar y que nada le sale por la entropía humana? ¿O cómo ves a los dioses griegos? Qué alegría, me encanta tu pregunta. A ver, la sensación que tienes si realmente lees sin prejuicios la Ilíada y la Odisea es que los dioses paganos eran muy caprichosos, o sea, que realmente los seres humanos eran para ellos como marionetas en un teatro y los manejaban, los llevaban, los traían. Tenían sus preferencias, como nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos viendo una serie y nos cae bien un personaje o nos cae mal otro, y entonces al que le caía bien lo ayudaban, a los que les caían mal les daban por todas partes, les torcían el destino, luego se enfadaban con sus favoritos y muchas veces acababan castigándolos. Los dioses realmente son un poco como grandes adolescentes, ¿no? Muy viscerales, muy poco maduros. Esto es lo que piensas, ¿no? Yo tengo la impresión de que para los griegos de la antigüedad los dioses eran como, digamos, una abstracción a partir de lo que ellos percibían de los poderosos, ¿no? ¿Qué percibían de los reyes en la tierra? Pues que eran arbitrarios, caprichosos, que hacían lo que querían, que todo el mundo les tenía que obedecer.
Y un poco eso es lo que proyectan hacia los dioses, ¿no? No son unos dioses justos, no son unos dioses benévolos, son unos dioses que solo quieren divertirse y están haciendo lo que les apetece, ¿no? Entonces, lo interesante de estos poemas es que realmente los seres humanos quedan mucho más dignificados que los dioses. Los dioses están ahí caprichosamente, se meten en el campo de batalla, pero les dan por ahí un poco un rasguño, les empiezan a sangrar, no tienen sangre, tienen una especie de licor en las venas y ya huyen ahí al Olimpo porque han tenido un rasguño y ya van lloriqueando otra vez al Olimpo, ¿no? O sea, son realmente unos dioses como muy frívolos, divertidos también, tienen sus infidelidades, se lían unos con otros, pero son muy frívolos. No tienen ninguna dignidad. La dignidad es cosa de los seres humanos, ¿no? La dignidad y, como yo digo también en la novela, la creatividad, ¿no? Porque el arte es cosa de los seres humanos. Nunca vemos a los dioses creando algo, no crean estatuas, no crean cuadros, no pintan, no escriben, ¿no? Lo único que hacen es estar allí manejando los destinos y como mandando y mangoneando y discutiendo entre ellos, ¿no? Los dioses son un poco como una telenovela y en cambio los seres humanos son como la historia principal. Entonces esa cosa me parece curiosa de los dioses paganos, muy distinta al relato cristiano, ¿no? Y a la Biblia y a o sea, qué imagen tenían los judíos de la divinidad. Y entonces a mí me gustaba jugar con eso, ¿no? Como tienes la ventaja de que son unos dioses en los que ya no cree nadie o casi nadie, pues te puedes permitir muchas más libertades, porque al final nadie va a venir a reivindicártelos ni a decir que estás ofendiendo sus creencias. Entonces vas a ir jugando con ellos y sacándoles toda la parte divertida y luego creo yo que también me sirven un poco para convertir esta novela en algo hedonista, ¿no? En decir, bueno, vale, sí, sufrimos, nos llevamos desengaños, nos salen mal las cosas, pero como la parte apasionante de todo esto, ¿no? De todas nuestras vidas, que no son nada aburridas, que están siempre llenas como de apasionamientos, de decisiones, de dilemas, ¿no? Intentar que veamos nuestras propias vidas como las ven los dioses paganos, que están muertos de envidia y que están constantemente tomando forma humana y bajando al mundo para relacionarse con los seres humanos, porque es que no pueden vivir sin nosotros, no pueden aguantar la tentación de bajar aquí y estar como rozándose piel con piel con nosotros, porque somos la parte divertida de la historia, ¿no? La parte apasionante, la parte desbordante, y eso pues también quería que formara parte de la novela, ¿no? Es decir, ya tenemos todas estas pasiones, estos arrebatos, estas noches que pasamos allí temblando de deseo, de lo que sea, estas decepciones que nos llevamos tremebundas, pero caray, eso es muy apasionante, ¿eh? Tiene su adrenalina y esa también quería contarla a través de estos dioses y qué aburrida sería seguramente la eternidad, ¿no? Esto de vivir eternamente, como ya cuentan los vampiros, ¿no? Las historias de vampiros siempre insisten en eso, que los pobres ya no saben qué hacer con sus vidas y van pasando las generaciones, muriendo las personas con las que se relacionan y ellos tienen que quedarse allí siempre vivos en el mundo. Pues bueno, estos dioses son un poco así, como los vampiros. Gracias. Placer. Tenemos una pregunta por parte de esta Betty Perea. Hola, Betty. Ay, perdón. Hola, ¿cómo estás? Un placer, Irene. Primero que nada, y para no perder mucho tiempo, quería agradecerte sobre todo porque siempre he pensado que los libros se encuentran a ti. Y muchas gracias por encontrarme con tu lectura, porque me encontré a mí misma en ella. Creo que la hiciste tan humana y te agradezco esa literatura fácil de leer, fácil de comprender y tan sentida, porque creo que cada personaje reflejaba un sentimiento, una emoción y un pensamiento que nos ha pasado en todo momento. Hablabas del amor y creo que estoy en un proceso de transformación de amarme a mí misma, de amar a otra persona, incluso hasta en lo laboral y en el deber ser, que era lo que marcaban mis compañeros. Y quería preguntarte por qué, y justo hablas de los escritores, y creo que también tú dijiste que muchas veces es autobiográfico. Y decía que había como estos dos tipos de quienes escribían, a quienes les era muy fácil escribir para un poder, para
alguien que se los dictaminaba porque era lo que tenían que hacer para poder escalar incluso, para poder brillar, y la otra, cómo no perder tu voz. Y me gustaría saber cómo hiciste esto y lo caso mucho en que te agradezco que Ana y Elisa les dieras unas voces tan fuertes, que las pusieras en ese contexto de yo soy mujer y soy poderosa y puedo saber y puedo decidir y puedo estar con alguien porque quiero, no porque lo necesito. Y eso es maravilloso y me gustaría saber cómo encontraste tú tu voz, cómo le das voces a las mujeres y cómo haces para que no estés en función de expectativas de otros y sean las tuyas. Caray, si supiera yo hacer todas esas cosas, ya podría retirarme. No, vamos a ver, son muchas preguntas. La parte de la escritura, quiero decir, de ese dilema, porque de alguna manera te quieren condicionar cuando escribes. Yo realmente allí lo que estoy trasladando es mi experiencia en el periodismo. Creo que lo he notado más claramente en el periodismo. Cuando publicas en un periódico, allí es donde estás en un juego constante entre qué te permiten publicar o no, o cómo negocias con las limitaciones, que siempre las hay, ¿no? Entonces, una opción es decir simplemente, bueno, pues si no me publicas lo que yo quiero, simplemente no se publica, pero entonces has conseguido que te acallen, ¿no? O cómo negocias para poder llevar tus mensajes entre líneas, ¿no? Y eso, yo escribí durante 12 años una columna en el diario Heraldo de Aragón, y se me ocurrió esta idea de hablar siempre, o sea, analizar la actualidad desde el punto de vista de los clásicos. Siempre citaba como algún mito, algún personaje histórico, pues Aristóteles, Platón, no sé qué, porque me di cuenta de una cosa muy curiosa, que es que cuando tú le atribuyes, quiero decir, cuando la idea que tú quieres transmitir, que puede ser tremendamente transgresora, crítica, digamos, la vehiculas a través de un autor como tan inatacable como Aristóteles, Platón, un filósofo, un historiador antiguo, nadie te pone ningún obstáculo. Y entonces puedes estar diciendo la cosa más subversiva del mundo, pero como pases por Aristóteles, pues ya nadie te pone ningún obstáculo. Así que yo empecé a valerme un poco de los clásicos para hacer mis críticas, ¿no? mis columnas feministas a través de relecturas de mitos, pero todo parecía mucho menos problemático si estaba pasado por la antigüedad, que es algo como incuestionable y a todo el mundo le parece que es una cosa muy culta y que está muy asumida. Entonces yo fui encontrando mi hueco precisamente a través de ahí, ¿no? Porque en un periódico muchas veces hay temas y hay cuestiones que son muy problemáticas, y estuve en toda la gran crisis económica del 2008 en adelante haciendo columnismo y muchas de estas cuestiones de denuncia de la situación, de la pobreza, del abuso, de la burbuja inmobiliaria, de cómo estaba viviendo la gente que pasaba más dificultades. Mucho de eso lo conseguía llevar a través de las problemáticas de la antigüedad, ¿no? Y así era como yo encontraba como mi territorio seguro. Y quise hablar de todo eso, ¿no? De cómo realmente cuando publicas habitualmente, y sobre todo cuando publicas opinión política, estás bajo muchas presiones. Esto no es algo que solo pasa en las dictaduras, pasa también en las democracias de otras maneras más sutiles. Por ejemplo, en los periódicos pues hay intereses económicos de gente que paga campañas publicitarias o lo que sea, y de ellos no puedes decir nada porque si no te retiran la campaña y te dejan sin ese dinero. Entonces tienes que ir encontrando allí como tu espacio para decir lo que quieras decir, pero pasando por el canal y por los filtros de quienes te publican, ¿no? Que de alguna manera seleccionan o condicionan. Y eso es lo que me llevé al personaje de Virgilio. Como le piden que escriba una historia, o sea, que escriba un gran poema propagandístico para Augusto, que es el emperador que acaba con la república y la convierte Roma en un imperio, y cómo él quiere hacer toda esa transformación política, acabar con la república,
bajo el pretexto de que eres descendiente de los dioses y descendiente de Eneas, que ya salvó una vez Roma y de alguna manera fundó lo que sería algún día el Imperio Romano, pues eres como un refundador y va a volver a salvar otra vez a los romanos como hicieron sus antepasados. Entonces está al servicio de un discurso claramente propagandístico, pero al mismo tiempo él encuentra la manera de contar la historia ¿no? de acuerdo a su propia mentalidad, que era la de un hombre profundamente contrario a la guerra. Y eso, cuando estás leyendo la Eneida te das cuenta de que es un hombre que sufre con los muertos, que a quien quiere dar la voz es al que está agonizando en el campo de batalla y no al que gana. Entonces esas ambigüedades me interesaban mucho y creo que tienen además una lectura completamente contemporánea, ¿no? Esa lucha, como hasta dónde o sea, qué compromisos llegas, qué imposiciones aceptas, estás intentando hablar con tu voz, pero qué te dejan y qué no te dejan hacer, y hasta dónde llegas, y bueno, eso es una lucha permanente más en el periodismo. Luego lo de las mujeres era para mí muy importante, ¿no? Escogí un poco como las dos edades problemáticas de las mujeres, la adolescencia y el paso a la mujer adulta que está viviendo Ana, y un poco la menopausia que ya se intuye en Elisa cuando ella se da cuenta de que el reloj biológico ya le avisa de que dentro de poco no va a poder tener hijos, ¿no? Y entonces eso como los dos momentos más difíciles de la vida de una mujer, que están cada una de ellas viviendo ese conflicto íntimo. La niña que no quiere convertirse en mujer y que todavía, digamos, se aferra al mundo infantil porque sabe que la van a casar en cuanto sea una mujer, y la mujer que quiere seguir siendo una mujer y tiene un poco de miedo a la edad, al paso del tiempo. Entonces, bueno, pues colocándolas en estos dos lugares y también un poco en los dos lugares que las fuentes antiguas nos permiten descubrir a las mujeres de más poder, que eran las reinas y las sacerdotisas, eran un poco como los dos puestos en que las mujeres podían tener más poder, y por eso decidía también relacionar a Ana con el mundo un poco de la brujería, de las parteras, un poco de toda esa mujeres que en algunos textos de medicina hemos podido llegar a tener un vislumbre de cómo vivían todas esas mujeres que atendían los partos, que eran un poco magas, que hacían filtros amorosos, pero al mismo tiempo tenían conocimientos un poco de medicina o al menos de hierbas medicinales, ¿no? Y ese también es un universo muy interesante que me apetecía traer a la novela a través de la madre de Ana, y un poco como ella, a través de esa presunta brujería, va preservando su posición y su seguridad, ¿no? Y ahí estaban esas dos mujeres, que es de lo poco que podemos saber del mundo antiguo, de dónde había mujeres que realmente tenían poder, que podían condicionar, influir el mundo en el que vivían. Eso era una parte muy importante también de la novela, ¿no? Y entonces intentar trasladar la visión de las mujeres de ese mundo, que tiene mucho que ver también con nuestro mundo actual, ¿no? Todavía no hemos asumido esto de que una mujer se enamore de un hombre más joven que ella, mucho más joven que ella. Esto todavía ya aparece en la antigüedad, ¿no? Hay un poema que se atribuye a Safo que ella ya habla de ese problema, ¿no? De un hombre más joven, le pide que se case con él y a ella le da miedo casarse con un hombre más joven porque piensa que la van a criticar, que no puede ser, que ella va a tener un poco su declive antes que él, y eso cómo se vivirá, podrá sobrevivir la relación a eso. Y todavía lo estamos viviendo ahora, ¿no? Ese problema de qué mal acepta la sociedad una relación entre una mujer mayor y un hombre más joven. Bueno, todos esos temas están ahí un poco entrando, y era, o sea, yo siempre escribo sobre el mundo contemporáneo, pero me lo llevo, ¿no? Lo filtro a través de otras épocas, sobre todo la clásica, que es la que más he estudiado y mejor conozco las fuentes, y me parece interesante, ¿no? Cómo lo vemos cuando te alejas un poco de la inmediatez de las situaciones que nosotros estamos viviendo, pero en el fondo te estás enfrentando a los mismos temas, ¿no? A las mismas pasiones, miedos, debilidades, deseo, ¿no? Todo eso que es lo eternamente humano, que es lo que está en mí, y es lo que los hace tan fascinantes, ¿no? Que todavía seguimos apasionándonos con estas historias. Muchas gracias, Elena, de verdad. Gracias por tu. Un placer, gracias. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta por parte de Betty Ginton.
Hola, Betty. Hola Irene, muchas Hola. gracias. Ay, es un placer y un honor estar aquí. Gracias, Óscar, por permitirnos llegar a ella a través de su libro. Ya muy poco me queda por decir. Han hecho unas preguntas súper interesantes y ha sido un deleite escuchar cómo nos has compartido todo este proceso de escribir tu libro. Solo puedo decirte que este libro para mí es un reflejo de lo que tú eres. Y eres una mujer muy especial, con mucha luz. Para mí, más que hacer un análisis literario de lo que no sé nada, es lo que me transmite el libro. Siempre me ha gustado este tipo de literatura desde muy joven. La dejé por mucho tiempo y este libro ha sido un despertar a conocer más. Tiene amor más que nada. Eros para mí es el personaje, o sea, fuera de los héroes y todos los dioses, pero él de verdad, porque refleja lo que somos como humanidad. Entonces estoy agradecida por tener contacto con tu libro. Espero que no dejes de escribir. Ya voy por el otro libro, El infinito en un junco, ya lo tengo. Y estoy maravillada, de verdad. Este se va a convertir en de mis libros favoritos, mis respetos. Que Dios te bendiga mucho. No dejes de escribir. Eres maravillosa. Muchísimas gracias. Y es todo lo que tengo que decir. Ay, qué Gracias. maravilla. Pues es fantástico, pero no sé muy bien qué decir porque me sale el pudor y casi aquí me sonrojo de todas las cosas maravillosas que me has dicho. Es que de verdad, o sea, no se pueden imaginar lo duros que fueron los primeros años y como esa sensación de decir, no, esto no va a salir, nunca lo voy a conseguir y era como... estar a punto de abandonar y no tener ni idea de lo que me esperaba, ¿no? Yo siempre ahora cuando voy a hablar con jóvenes les digo, fijaos en mi historia, que yo estaba a punto de abandonar y si no hubiera seguido, nunca hubiera sabido lo que me quedaba por vivir, ¿no? Con este libro del infinito en un junco. Entonces, después de eso, de haber luchado tanto, de haber tenido tanta sensación por venir de una familia normal, sin contacto, sin nadie que fuera escritor, ni artista, ni nada, y haberlo construido desde abajo, ¿no? Como con mucho esfuerzo. La familia siempre diciéndome que a ver cuando buscaba un trabajo de verdad y con tanta tensión y presión y dudas y tantas veces pensando que no valía para esto. Pues de verdad es maravilloso y es un regalo inmenso pues escuchar todo lo que me están compartiendo sobre la lectura de la novela y me parece, bueno, pues realmente un privilegio poder pensar que ahora mismo a través de un océano estamos compartiendo todas estas emociones. Así que muchas gracias. Oigan, solamente ahorita Gracias, Irene. Como dijo la querida Nena Monstruo, no solamente nos quedaríamos 3 horas platicando con Irene, sino que haríamos pijamada para seguir escuchando a Irene platicar. Pijamada. Así que creo que para limitarnos un poco y darle su tiempo a Irene, lo dejamos en 2 preguntas más. Y la siguiente pregunta es por parte de esta Adriana. Hola. Hola. Hola, muchísimas gracias, Irene. De verdad es que ahorita que mencionaste a Lavinia, justamente lo acabo, más bien ayer le estaba buscando para agregarlo a mis lecturas, porque esta de las voces femeninas está muy olvidado en esa época. Entonces, que lo hayas colocado es extraordinario. Y quiero agradecerte porque me regresaste a la Eneida, me regresaste a esta historia, a esta antigua Grecia, a esta antigua Roma, y me recordaste todos estos héroes, todas estas leyendas que la verdad han forjado nuestra historia. Pero más que nada, lo que más me gustó de tu historia, digo, fuera de que Eros es mi favorito en todo el libro, es esta parte que tú mencionas, es una frase en específico en el libro que dice así, dice, así,
Los dos eran un espacio propio gracias al lenguaje. Los idiomas pueden ser lugares íntimos de encuentro. De eso me he dado cuenta. Esta parte de darle protagonismo a un lenguaje, a una forma de hablar, me voló la cabeza, porque tú sí sabes qué es esto de el quehacer de hablar una lengua. O sea, digo, el español es hermoso, pero las demás lenguas también tienen su forma precisa de ser, su forma precisa de expresarse. Y esto de convertirlo en un lugar secreto me voló la cabeza. Eres extraordinaria. O sea, para alguien que le encanta la traducción y para los traductores, esta frase lo define todo, de verdad. Y la verdad es que gracias, Irene. Y Bueno, gracias a Oscar y a Nena, porque esta oportunidad no la sí. hubiéramos tenido sin ellos. Gracias por hacerlo posible. Sí, la verdad es que hay como un juego, o sea, para mí esta novela y El infinito en un junco son como las dos partes de un experimento. El silbido es una novela, pero tiene dentro una parte casi ensayística, ¿no? Es un ensayo sobre el amor, pero también sobre el lenguaje, sobre el sentido de las historias y cómo las historias se utilizan o cómo se abusa de ellas para la propaganda. O sea, todo eso es en realidad como un ensayo que está metido dentro de la novela, ¿no? Y eso va sucediendo y va guiando los acontecimientos. Y en cambio el infinito en un junco es un ensayo con una novela dentro. Entonces son como las dos partes de ese experimento a uno y otro lado de esa barrera totalmente artificial que nos colocan entre la ficción y la no ficción, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta es realmente poner a prueba dónde están esos límites y cómo se pueden hacer aquí estos híbridos, estos mestizos que son varias cosas al mismo tiempo y que como que intentan romper esas costuras o tirar esos muros que separan los distintos géneros que son totalmente arbitrarias, ¿no? Entonces, esa parte del lenguaje, ¿no? El momento, la escena en la que Ana le enseña las letras a Iulo y entonces él es cuando le confiesa el secreto, porque no lo dice, sino que lo escribe, y entonces para él eso no es romper la promesa, porque él había prometido no decirlo a nadie, pero como lo escribe, tiene la sensación de que no está rompiendo su promesa. Claro, para la gente de la época no existía más alternativa que decir las cosas, pero él encuentra una manera que no es decirla, sino escribirla. Entonces ahí también hay una reflexión, ¿no?, sobre los fenicios, inventores del alfabeto, y cómo luego ese alfabeto va a convertirse, ¿no?, como en una garantía de la memoria y del recuerdo. Pues eso es, casi podría ser un capítulo del infinito en un junco, ¿no? Es una reflexión sobre lo que significó la escritura para la gente que vivía en un mundo sin ella, sin esa escritura. Habitualmente en los poemas antiguos todos los personajes se comprenden sin ningún problema, aunque sean de distintas civilizaciones o de distintas culturas, parece que no hay ningún problema y todos hablan y se entienden, y en la guerra de Troya igual, todos están hablando aunque sean de distintas nacionalidades y de distintas culturas. Yo sí que me preocupé de pensar quiénes podían conocer una lengua franca en la que comunicarse y quiénes se quedaban fuera de eso, y hacer una serie de juegos con cuando ellos están hablando, Ana, Eneas y Elisa, que sí entienden esa lengua, y Iulo, y todos los demás que no la entienden. Entonces, como a veces hablando una lengua, incluso en público, cuando demás no la los demás. Entonces hay ahí también toda esa serie de juegos y reflexiones sobre cómo las lenguas pueden ser vehículo de comunicación, pero también pueden, ¿no?, como aislarnos y crear un espacio eso de comprensión e intimidad cuando todos los demás no saben esa lengua. Y esa era parte también de un juego que luego también está en el infinito en un junco, ¿no?, todo ese gran homenaje a la traducción, al proyecto de Alejandría, de crear una gran biblioteca, pero en la que se traducen los textos extranjeros para que formen parte de la colección, que eso es como en realidad la gran innovación de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, bueno, es decir, ahí están circulando todos esos temas por los dos libros y jugando a hacer cosas que en principio no suelen pasar en la novela, ¿no?, que es como hacer muy explícito el acto de crear, el acto de hablar, la forja de los mitos, la función que los mitos tienen en la historia,
cómo a veces se confunden un poco, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál es el límite y todos esos aspectos que son también un poco una teoría sobre la narración, ¿no? Y la razón por la que necesitamos las historias, la razón por la que nos gustan y nos fascinan tanto como le fascinan a Eros, ¿no? Y bueno, todo eso que está allí camuflado dentro de la acción de la novela y de la historia de amor y de aventuras. Muchísimas gracias. Gracias Eres por un estas amor. preguntas fantásticas, de verdad. Estáis tocando todos los temas y todos. Me encanta, gracias. Muy bien, y bueno, para dar cierre y última pregunta, tenemos aquí a Mike, Hola. que quería hacer algo. Ay, qué presión de ser la última pregunta, pero bueno. Pues qué gusto, la verdad, Irene, qué honor estar platicando contigo. Muchas gracias, Oscar, gracias, Nena, por esta oportunidad. A mí me encanta la mitología, entonces, bueno, fue súper fácil que me atrapara el libro. La manera en la que lo escribes súper bonita, muy fácil. No he leído la Eneida, está en mis pendientes, lo cual pues ya va a ser el siguiente que voy a leer porque quiero darle pues continuidad a esto. Un poquito del tema de lo de Eros, digo, me parece como curioso, ¿no? Que conocemos a Eros como Cupido, que pues es de los encargados que nos enamoremos y esta parte del amor y cómo él está celoso, ¿no? De que no se puede enamorar siendo el dios del amor. Entonces, es algo irónico que me parece bastante padre. Pero mi pregunta esta vez va como más orientada hacia otro tema. No sé si sea coincidencia, pero pues quería preguntártelo. Durante toda la novela y bueno, también incluso en la edición de Penguin, el color morado o púrpura es pues muy importante, ¿no? Y está en todos lados. Se dice que hay un cielo púrpura, que el sol pues sale púrpura, la túnica de Ano es púrpura, los ojos del caballo de Dido son púrpura, y cuando ella va a matar a Malco, ella le llama la muerte púrpura. ¿El color tiene que ver algo? Digo, yo sé que en cuestiones espirituales el púrpura significa transmutación, significa cambio, significa pues espiritualidad y magia, pero no sé si tenga algo que ver o lo hayas incorporado a la novela por alguna razón en especial. Madre mía, llegáis realmente hasta el fondo y hasta los detalles más concretos, esas cosas que los escritores ponemos en los libros y pensamos que nadie se va a fijar y sin embargo alguien se fija. ¡Qué maravilla! Fantástica pregunta. A ver, es un color que tiene mucho simbolismo, muchos simbolismos cruzados. De entrada, el tinte púrpura era uno de los productos que vendían los fenicios. El producto estrella de los fenicios era el tinte púrpura, que era el tinte más caro, el más lujoso, y por eso era el símbolo de la realeza, ¿no? Y así lo seguirá siendo durante mucho tiempo, porque tener ropa, prendas teñidas de púrpura era un lujo al alcance de muy pocos. El tinte ese púrpura se conseguía con unos mariscos, con unas conchas de unos mariscos que había que como pulverizar, y así se fabricaba ese tinte, y era un marisco difícil de conseguir y que los fenicios fueron los que comercializaron ese producto por todo el Mediterráneo, así como los egipcios el papiro, pues los fenicios tenían el tinte púrpura. Entonces eso tiene que ver con todo el universo de Lisa, porque Lisa es fenicia y entonces ella lleva a Cartago toda esa simbología, la simbología de la realeza, la simbología digamos, el producto fenicio, pero también el morado es el color de las mujeres, ¿no? Y del feminismo. Entonces está también ahí un poco jugando con ese significado que está en una mirada. No es el mismo color verde de nuestra cultura, ni el mismo color vino de nuestra cultura, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, me apetecía trastocar un poco el cromatismo habitual al que estamos acostumbrados para jugar también a que cuando te enfrentas con un texto antiguo realmente los colores no parecen ser los mismos que los de nuestro mundo, ¿no? Llaman a las cosas con otros colores y sin embargo se discute mucho por qué falta el azul entre los griegos, ¿no? No tienen una palabra para el color azul. Pero claro, es que las diferencias entre los colores, digamos, el esquema de los colores es distinto al nuestro.
y los colores tienen una gama diferente a la que tienen nuestros colores actuales. Entonces, bueno, eso también es una forma un poco de darnos cuenta de cuántas convenciones utilizamos en el lenguaje y cosas que creemos que son obvias y no lo son, dependen totalmente de la cultura, ¿no? Y luego está pues esa otra dimensión como espiritual que tú decías, mágica, porque hay allí el caballo es un poco un caballo mágico, ¿no? En el último momento de la muerte es como si fuera el alma de Lisa cabalgando hacia el mar. Y entonces, bueno, esa era un poco una reminiscencia también de Lorca. Lorca utiliza el caballo en La casa de Bernarda Alba y en general en todas sus obras como representación del deseo, de la vida, ¿no? Y en La casa de Bernarda Alba hay un caballo que está constantemente dando coces a la pared de la casa, del establo, es como está pidiendo su libertad, ¿no? Y es un poco la reacción a toda la represión que le rodea. Y entonces ese caballo finalmente de Lisa cuando se libera y sale galopando hacia el mar, es un poco el símbolo de su muerte, pero también de su liberación, ¿no? De todas las angustias y todos los sufrimientos que ha tenido en una clave muy lorquiana. Entonces, bueno, son toda una serie de cosas que funcionan como símbolos y que son decisiones con muchas reminiscencias, pero como les decía antes, yo creía que en esas cosas no se fijaba nadie, pero me ha encantado que sí esté ahí y que hasta en detalles tan minúsculos y tan precisos pues hayan reparado y hayan entendido que tienen su significado, ¿no? Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias, Irene. La verdad fue mi primera lectura del año y pues empezando con el pie derecho definitivamente. Mi libro favorito. Gracias. Oigan, chicos, muchas gracias a todos. Irene, eres una reina, no sabes cómo te queremos, no sabes cómo te admiramos, cómo queremos que estuvieras aquí presente y en vivo, y es un honor que estés aquí, que nos hayas cedido tu tiempo, es muy generoso de tu parte. Y yo me voy a atrever a decir algo que, a ver, después lo vemos con calma, pero si nos vienes a dar unas clases de la Eneida y leemos junto contigo la Eneida, pues creo que todos estaríamos maravillados porque creo que eres la única persona en este mundo que nos puede llevar por ese camino, pero después lo vemos, no te voy a comprometer aquí enfrente de todos, porque sabemos que eres una mujer súper ocupada, afortunadamente, y nos da todo el gusto del mundo que hoy tengas todo el éxito que te mereces esto y 10 veces más que se vendan tus libros. Creo que todos los que estamos aquí nos vamos a encargar de seguir corriendo tu voz y de seguir diciendo que eres una de las mejores escritoras contemporáneas que nos ha traído estas lecturas que podrían parecer difíciles, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, que son lecturas muy complejas, que tú no las has traído de una manera contemporánea, de una manera natural, de una manera, y que eres una diosa escribiendo y que queremos seguir leyendo tus libros. Y muchas gracias por tu tiempo, Irene, de verdad, estamos súper agradecidos y queremos verte próximamente. Bueno, unas palabritas, no quiero entretenerles, pero sí un agradecimiento en primer lugar, Óscar, Magali, gracias por la labor que están haciendo desde sus cuentas, con los vídeos, con el club de lectura. Es fantástico el humor, la agilidad, el uso del lenguaje, la pasión, la generosidad y todo ese compromiso que hay ahí. Creo que es como de lo que yo quería hablar en El infinito en un junco, de personas como ustedes que de verdad se ponen de parte de los libros y hacen todo lo posible para que lleguen a otras personas, encuentren nuevos lectores y que todo el mundo se contagie de este gusto y de estas múltiples personalidades que podemos tener a través de la lectura y que amplían nuestra experiencia y nuestra sabiduría, y además es todo tan apasionante, así que muchísimas gracias por esa labor. Yo estoy ahí siguiendo los vídeos y aprendiendo muchas cosas, descubriendo anécdotas, chismecitos, y me encanta y me divierto mucho y descubro lecturas y me dejo aconsejar y es fantástico, y sé lo que significa todo ese trabajo, esas ideas, el buscar constantemente, el estar leyendo, el convertir algo que es una pasión también en la disciplina para luego poder
publicar los vídeos, así que mucha admiración, de verdad. Y a toda la gente del club, gracias por las preguntas, por el entusiasmo, por haber leído la novela con tanta intensidad y con tanta delicadeza y tanta sensibilidad, haber estado ahí atentos a los matices, muy vigilantes, al mismo tiempo muy perspicaces. Me ha encantado todo esto. Es una enorme recompensa de todo lo que supone escribir en soledad y siempre preguntándote si realmente llegará a alguien cada libro, y momentos como estos de verdad devuelven la vida y dan nuevas energías para seguir escribiendo y saber que es posible esta extrañísima comunicación, ¿no? Se escribe en soledad, se lee en soledad, pero al mismo tiempo estamos tejiendo redes, relacionándonos, aprendiendo, comprendiéndonos mejor, y esto es un poco como hacer magia, ¿no? Como una alquimia, transformar la soledad en comunidad. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una gran experiencia. Te queremos Sí, enormemente antes- y queremos verte en México ya, pronto. Este año volveré porque tengo que recoger el premio que me concedió la Academia Mexicana de la lengua, y tengo que ir seguramente será, creo yo, en noviembre. Aprovecharé un viaje de promoción a Chile y luego volaré a México, así que ese viaje por lo menos es seguro que volveré, y bueno, quién sabe. No, bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Creo que ya no hay nada que te pueda decir que no te hayan dicho todos. Diría Magali, eres una reina, y no solo una reina, porque como tú mencionas, esto de la literatura es mágico, entonces tú eres definitivamente una maga muy poderosa en esa analogía que tú misma has construido. Y pues agradecerte una vez más por esta enorme oportunidad, este privilegio que nos has dado. Y lo mismo yo estaba pensando lo que dijo Magali. Ojalá otro proyecto contigo, porque en verdad eres de esas pocas escritoras contemporáneas que realmente uno admira enormemente y tiene un talento inmesurable. Y muchísimas gracias por todo, querida Irene. Ay, muchísimas gracias, con todo el talento literario que tienen ustedes en México, que es apabullante. De verdad me siento muy honrada de que me hayan leído y de tener la acogida que están teniendo mis libros allá. Es fantástico, de verdad. Así que muchísimas gracias. Ya dije en Guadalajara que mi hijo se llama Pedro por el amor que mi marido y yo tenemos por Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y toda su literatura, de verdad que me maravilla. Y bueno, yo creo que hay mucho talento, por suerte, en la literatura, y es fantástico vivir en una época como esta, en la que creo que nuestra lengua realmente está viviendo un grandísimo momento, y muchísimas mujeres, que eso es, creo yo, la primera vez en la historia que realmente está sucediendo, y estar viviéndolo y ser testigos de eso es fantástico. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todo. Seguimos en contacto y de alguna manera encontraremos de reincidir o de encontrar otro nuevo proyecto o hacer algo juntos. Muchísimas gracias. Que pasen Que muy tengan un buenas muy noches lindo día. todos. Buenos días a todos. Que tengan un lindo día. Gracias, Irene. Nos hiciste el mes. Nos vemos muy pronto. Abrazos a todos. Abrazo, Irene. A tu esposo y a tu hijo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Irene. Agradece también, Enrique, de nuestra parte, por Muchas favor. gracias. Claro que sí. Adiós. Bye.